¿Es posible mejorar drásticamente las relaciones personales que tienes? Esta es una pregunta que me hice hace tiempo y en este vídeo te voy a hablar de mis experiencias, básicamente para que al final del vídeo puedas tener mejores relaciones. Eso es básicamente lo único que quiero. Quédate conmigo, te voy a hablar de 3 conceptos súper sencillos de entender además, y que te van a ayudar sí o sí a mejorar tus relaciones. Esto es algo que llevo tiempo pensando en hacer un vídeo así, un vídeo más cercano, un vídeo en el que podamos hablar tú y yo tranquilamente. Y como te he dicho, van a ser 3 conceptos súper sencillos. El primero tiene que ver con las intenciones. Y os voy a explicar una pequeña historia. Yo estaba hace poco con 2 amigos y vi como que los dos se pelearon, se discutieron. Argumentaban sobre algo trivial y banal, que yo cuando los veía discutir pensaba, pero ¿cómo se os ocurre discutir por esto, si sois amigos desde hace muchísimo tiempo? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que había fallado y lo que estaba fallando entre estos 2 amigos? Que fue la primera chispa cuando empecé a entender esto. Y es que ambas personas se habían equivocado en la forma. Hay un libro muy interesante que se llama Nadie te entiende, ¿qué hacer al respecto?, en el que te dice que lo que tú te crees que estás diciendo a la otra persona, cuando comunicas algo a otra persona, tú tienes en mente cómo esa persona lo va a recibir, pero de cómo tú tienes en mente que lo va a recibir a cómo realmente lo recibe, hay un mundo, vamos, inmenso. No tiene nada que ver. Seguramente muchos de vosotros, este mensaje que os voy a dar aquí, no lo vais a interpretar como yo tenía pensado que saliera en vídeo. Y esto es normal, porque los humanos tenemos una visión del mundo y tendemos a simplificarlo todo. Si no, sería muy difícil sobrevivir. Necesitamos entenderlo y que todo cuaje. Entonces, si entendemos esto, que es muy difícil que nos entiendan, tenemos que entender que nos vamos a equivocar muchas veces en la forma. ¿Qué es lo que digo en la forma? Pues que a lo mejor tú tienes una muy buena intención y dices o haces algo que a lo mejor sienta muy mal a tu amigo. Por lo tanto, punto número 1, y esto para mí es crucial, es algo que con todos mis amigos y familiares dejo claro. Y es decir, una vez has entrado en mi círculo de amistades, mis intenciones siempre van a ser puras contigo. ¿Qué quiero decir? Si la base sólida de la pirámide está clara, y es que mi intención siempre va a ser increíblemente buena contigo, me podré equivocar en la forma, me podré equivocar en que algún día he dicho algo que no tiene sentido, o te habré herido, te habré ofendido. Pero si tenemos los dos, ambas partes claras, abajo las intenciones, no importa, porque en ese momento tú lo único que tienes que hacer es venir y decirme, oye, esto me ha sentado mal, pero entiendo que simplemente ha sido la forma, simplemente te comunico que yo lo he interpretado de forma distinta. ¡Ah, qué interesante! Porque de esta forma a la otra persona ya no le estás atacando el ego. Lo peor que puedes hacer con un amigo, con un familiar, es cuestionar sus intenciones, sobre todo si son buenas. ¿Qué es lo que va a pasar? Imaginémonos que yo tengo muy buenas intenciones hacia ti. Eres una persona que conozco desde hace mucho. Y por alguna razón me equivoco en la forma, digo algo que te ofende o hago algo que te ofende. Si tú te enfadas muchísimo conmigo y me cuestionas a mí como persona, lo que me estás diciendo es que soy mala persona, estás atacando mi identidad, estás atacando mis intenciones, y eso es lo que al final os aseguro que resquebraja las amistades, los conflictos entre familia, etc. Yo lo vi con este ejemplo de mis 2 amigos y al final les dije, oye, ¿no os dais cuenta que los 2 teníais buenas intenciones, lo único que la forma ha salido mal? Y al final se acabaron reconciliando. Fue bastante interesante porque una vez entiendes esto, te hace un pequeño clic, dices, oye, pues sí, quizás debería trabajar en que quede claro esto de abajo. Por eso es algo que cuando dejo entrar a alguien en mi círculo íntimo, que este es el segundo punto, dejamos súper claro, decir, oye, tú para mí eres alguien que creo que eres impresionante, las intenciones para ti siempre van a ser buenas, lo único que tenemos que hacer ahora es que cuando pase cualquier cosa que nos ofenda o cuando haya algo que no nos guste, que lo digamos, que lo expresamos. ¿Por qué? Porque si no lo expresas, y por mucho que tengas intenciones buenas, nunca vas a saber si la forma ha fracasado o no. Bien, genial, esto ha quedado claro. Punto número 2, que también para mí es súper interesante. Deja entrar en tu círculo íntimo a pocas personas y ten una muy buena selección. Eso no quiere decir que tengas que vayas a tener pocos amigos. Lo que quiero decir es que tengas claro cuál es tu círculo íntimo y que tengas diferentes periferias. Yo tengo mucha gente que es conocida, es amiga, y poco a poco se van acercando a mi círculo íntimo, pero a tu círculo íntimo deja entrar a muy poca gente, porque la mayoría de veces hay humanos
que no tenemos hay gente que no tiene las intenciones buenas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver si esa persona realmente es alguien que va a aportarte a tu vida. Yo siempre utilizo varias formas para dejar que alguien entre en mi círculo íntimo. Lo primero de todos es ver cómo trata a los demás, porque a lo mejor a ti te trata muy bien porque le has caído bien, o porque se alinean muy bien tus valores con los suyos, o porque a lo mejor hay cierto interés, porque a lo mejor tienes dinero, o tienes fama, o tienes cualquier otra cosa que haga que esa persona pues se interese por ti. Pero súper importante ver cómo trata a los demás, cómo trata a alguien nuevo, cómo trata a alguien que tiene menos recursos. Ahí es donde realmente ves la bondad y si alguien merece la pena entrar en tu círculo. Y es algo que siempre hago, y seleccionar bien quién está entrando en tu pequeño círculo te aseguro que va a ser de una utilidad increíble, porque te vas a ahorrar todo esto de las intenciones de abajo. Alguien que esté en tu círculo íntimo tiene que quedar claro que lo de abajo está sólido. Y punto número 3, ya para acabar el vídeo, que creo que también es súper interesante, y es que muchísimas veces con amigos y amistades y relaciones acabas teniendo problemas porque por ejemplo, empezamos a hablar y acabas discutiendo de temas como, por ejemplo, de política o de ideología o de cómo veis el mundo. ¿Por qué se suele acabar discutiendo por estas cosas? Porque es donde más identidad tenemos puesta. Y como os decía antes, cuando cuestionas la identidad, no estás atacando un argumento, estás atacando a la persona. Por lo tanto, este concepto ya es un poco más avanzado, ¿eh? Si puedes no hablar de política ni de estas cosas tan avanzadas, por así decirlo, mejor no lo hagas. Pero si lo haces, sobre todo, el concepto es que navegues ideologías y posturas de ver el mundo distintas a las tuyas sin tener que juzgarte y intrometerte de una manera muy emocionalmente en ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un concepto que es la disonancia cognitiva, y es que al humano le es muy difícil tener ideas contrarias en su cabeza. Se ha estudiado que incluso te produce un malestar real a nivel de cuerpo, o sea, es una pasada. Por ejemplo, una disonancia cognitiva muy típica es yo fumo y el tabaco es malo. Es una cosa que es absurda, porque por un lado fumas y por otro lado estás diciendo que no es bueno fumar, por lo tanto tu cerebro no lo aguanta esto. Aquí normalmente la gente, cuando se plantea esta disonancia cognitiva, lo que hace es o dejar de fumar, o se replantea la forma en cómo lo hace, o le quita valor a uno de los dos argumentos. Por ejemplo, en este caso sería pues fumar no es tan malo como pensaba, o le quita importancia, ¿no? Entonces, cuando vayas a hablar sobre estos temas, no tengas miedo a navegar ideologías o posturas que no sean como las tuyas, y aprende a escuchar sin intrometerte. Yo siempre pongo el ejemplo de los dos trenes. Cuando quieres convencer a alguien, o cuando quieres hablar con alguien o debatir con alguien, nunca te enfrentes en plan como si dos trenes estuvieran chocando. Lo que va a suceder con esto es que ambas partes se van a colisionar y no van a sacar nada. Cuanto más emocional es el argumento, menos posibilidades tienes de convencer a la otra persona. Entonces, para mí es mucho mejor que te acostumbres a posicionarte al lado del tren del otro, que digas, oye, tienes posturas muy interesantes, o tienes cosas que son pues, o tienes cosas que son de mucha verdad dentro de tus argumentos. De esta forma te posicionas al lado del tren, y si quieres reconducirlo, quizá no vas a reconducirlo 100% hacia tu lado, pero sí que tienes más posibilidades de llegar a puntos interesantes. Yo siempre, cuando discuto o debato con alguien, me imagino que estoy navegando a nuevos puertos. Es a veces para mí muy interesante discutir o hablar con gente que tiene ideologías o visiones del mundo muy contrarias a las mías, porque hay un sesgo, que es el sesgo de confirmación, que lo que nos dice es que vives en tu propia burbuja y que cuando tiendes a buscar información, buscas cosas que ya validen tu pensamiento. Por lo tanto, esto es muy peligroso, porque a largo plazo puede ser que acabes creándote una burbuja de tus pensamientos, de tu ideología, de tu forma de ver el mundo, y no sea real. Entonces, las personas que piensan muy distinto a tú, los amigos cercanos, familiares que piensan muy distinto a tú, lo que te van a hacer es, te van a subir en su barca y te van a dejar navegar a sitios y posturas que tú por tu cuenta no habrías llegado, porque nunca ibas a buscar esa información. Entonces, a mí, por ejemplo, me es muy interesante porque son momentos en los que aprendo mucho. Aprendo, por ejemplo, a respaldar las posturas que ya tenía, o aprendo, por ejemplo, a reajustar cosas que a lo mejor no eran tan ciertas, etc. Entonces, si aplicas estas tres cosas, para mí son súper interesantes.
lo primero de todo es que tengas claro las intenciones. Con esto vas a dejar gente entrar muy potente en tu círculo íntimo, y cuando estén en tu círculo íntimo, cuando discutas y debatas, no tengas miedo a navegar a diferentes posturas, no tengas miedo a anclarte a trenes de otras personas para poder visualizar y ver mundos y teorías y conceptos que de otra forma no hubieras llegado. Así que nada, un vídeo cercano para ti en este día tan especial que es sábado. Ya sabéis que yo pienso que cada día es increíble, así que nada, espero que disfrutéis vuestro día. Ya sabéis, suscríbete si te ha gustado el vídeo. No todos los vídeos van a ser así, tan cercanos, este me apetecía que fuera así. Y nada, nos vemos la semana que viene. Chao.